Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver la aplicación práctica de la MIC 17. Como habíamos quedado en la clase anterior, habíamos revisado parte de la literatura de esta norma. El día de hoy vamos a identificar qué es un arrendamiento operativo y qué es un arrendamiento financiero. Entonces, un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, ¿sí? En este caso, tanto un arrendamiento operativo o financiero en sí dependen de la esencia de la transacción para ser identificados y no de la forma del contrato. Vamos a ver ejemplos de situaciones en las que normalmente llevaría a clasificar a un arrendamiento como, no llevaría a clasificar a un arrendamiento como operativo, ¿sí? Sino como financiero. El arrendamiento transfiere la propiedad de activo al arrendatario o a la finalización de su plazo, es decir, transfiere al finalizar el plazo del arrendamiento, va a transferir la propiedad de este activo. El arrendatario tiene la opción de compra del activo, en este caso a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable, ¿sí? En el momento en que se dé la opción, en este caso de compra, para que al inicio del arrendamiento se prevea con certeza que se llevará a cabo la opción de compra. La tercera es el plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo. Es decir, que el arrendamiento va a cubrir la mayor parte de la vida económica de ese activo, ¿sí? Incluso si no se transfiere la propiedad. Y el que más vamos a considerar va a ser al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo. Es decir, nosotros vamos a comparar el valor presente con el valor razonable, ¿sí? Y vamos a registrar, identificar si es que en este caso el valor presente es sustancialmente la totalidad o está cerca al valor razonable, se considerará como un arrendamiento financiero y no operativo. Pero si es que el valor presente, los pagos mínimos, difiere sustancialmente con relación al valor razonable o el valor de mercado, entonces se reconocerá como un arrendamiento operativo. Y de igual manera, los activos arrendados son de una naturaleza tan especial que solo el arrendatario puede utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. Entonces, si cumple con estas situaciones, se considerará arrendamiento financiero, ¿sí? Caso contrario, será un arrendamiento operativo. Entonces, vamos a identificar con respecto al literal de el valor presente de los pagos mínimos, ¿sí? Vamos a identificar si el valor presente de los pagos mínimos difiere sustancialmente con respecto al valor razonable. Entonces, tenemos que el valor actual de los pagos, en este caso la empresa arrienda un vehículo que tiene un valor de mercado de 80,000 y posee una vida estimada de 5 años, por el valor de $650 mensuales durante 48 meses. Entonces, el valor de los pagos son $650. Sí. Nosotros debemos considerar, en este caso, la tasa activa en el mercado considerando un 16%, obviamente que este es anual, pero los pagos van a ser mensuales, así que dividimos para 12. ¿Sí? O retiramos el porcentaje y nos da 1.33, pero pongámosle por ciento, ¿ya? Entonces ese va a ser la tasa de interés, en este caso mensual. Los periodos son 48. Acá los 650 es es el valor de los pagos, ¿sí? Ahora, el valor actual, sí, el valor actual de esos pagos lo utilizamos con la función, en este caso, utilizando las fórmulas de valor actual, necesitamos la tasa, número de periodos que son 48 y los pagos que se van a realizar mensualmente, ¿sí? Respecto a los otros valores, no.
En pagos vamos a utilizar el signo negativo porque estamos trayendo del futuro al presente, al día de hoy, ¿sí? Y tenemos que en sí el valor actual o el valor presente es un valor que tiene al día de hoy un determinado flujo de dinero que recibiremos en el futuro, ¿no es cierto? Nosotros esperamos estos 650 recibir durante los 48 meses, ¿verdad? Entonces traemos a valor actual y ese valor actual lo comparamos con el valor razonable, o en este caso valor de mercado, como señala ahí. Valor, ¿qué es el valor de mercado? El valor razonable, que son 80,000. En este caso, vemos que difiere sustancialmente, ¿verdad? El valor actual con el valor razonable, por lo que se puede considerar que es un arrendamiento operativo, ¿sí? Porque en este caso, estas condiciones, el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario en la finalización del plazo. No tenemos datos sobre esos. Con respecto al segundo, el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que sea sumamente inferior al valor razonable. Si aquí en este caso no se da la opción de compra al final, no podemos compararla con respecto a esta opción que dice que al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable. En este caso no es sustancialmente la totalidad del valor razonable porque está significativamente alejado. Por tanto, se reconoce como un arrendamiento operativo, ¿sí? Entonces, para el registro contable, podemos ver con respecto al arrendatario, dice un arrendatario, quien usa el bien, reconocerá los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos operativos como un gasto de forma lineal. Entonces, tenemos para el registro contable detalle a ver. Desde el punto de vista del arrendatario, señala, ¿sí? Como se trata de un arrendamiento operativo, se contabilizará únicamente el gasto de arrendamiento. Entonces, en este caso, tenemos el pago mensual, gasto de arrendamiento contra bancos, ¿sí? Por el valor de los pagos que son mensuales, 650, ¿sí? Entonces, dentro de los 48 meses se realizarán estos registros, ¿sí? De los $650 que van a ser para registrar pagos por arrendamiento operativo, ¿sí? En este caso, arrendamiento del vehículo, ¿sí? Ahora, con respecto desde el punto de vista del arrendador, el formato, desde el punto de vista del arrendador, se realiza el asiento para registrar el cobro mensual, ¿sí? Por parte del arrendador, la persona que arrienda, ¿sí? Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos en los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. Entonces, es decir, ingresa a bancos y, en este caso, ingresos por arrendamientos que van a ser, él recibe los $650, ¿verdad? El arrendador recibe y el arrendatario realiza el pago, ¿sí? Entonces, aquí el concepto sería cobro por arrendamientos operativos, en este caso del vehículo, ¿sí? Entonces, con respecto al arrendamiento operativo,
La forma de contabilizar es sencilla. Simplemente con respecto al arrendatario se reconoce el gasto de arrendamiento por los $650 y con respecto al arrendador, la contabilización desde el punto de vista del arrendador reconoce, en este caso, los ingresos generados producto del arrendamiento y contrabajos, ¿sí? Entonces, no existe ninguna complicación. Ahora, vamos con respecto al arrendamiento financiero, ¿sí? De igual manera, un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo, depende de la esencia de la transacción y no de la forma de contrato. Ejemplos de situaciones que individualmente o en combinación normalmente que llevarían a clasificar a un arrendamiento como, en este caso, financiero. ¿Sí? Entonces, estas son las consideraciones, ¿sí? O las situaciones en las que me llevaría a identificar a un arrendamiento como financiero, ¿sí? En este caso, que el arrendamiento transfiera la propiedad del activo al arrendatario en la finalización del contrato, o el arrendamiento tiene la opción de compra al final, considerando que ésta sea sustancialmente inferior al valor razonable, y el plazo también del arrendamiento sea por la mayor parte de la vida económica del activo. Sí, esto es decir que al momento de realizar el arrendamiento se considere años que lleguen al final de la vida económica de este activo. Entonces ahí de igual manera se puede clasificar como financiero. Y de igual manera el más conocido, al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable, es decir, está cerca con respecto al valor razonable. Entonces tenemos el ejemplo aquí. Una empresa arrienda un vehículo que tiene un valor de mercado de $23,000 y cuya vida útil es de 5 años, por un valor de 650 mensuales durante 48 meses. ¿Sí? Entonces, de igual manera, procedemos a calcular el valor actual para comparar con el valor razonable. ¿Sí? En este caso, el valor razonable es de 23,000. Sí, es el valor de mercado. 23,000. Ahora vamos a comparar con el valor actual. Entonces, considerando de igual manera una tasa del 16%, 48 meses, y los pagos son de igual manera de 650, vamos a calcular el valor actual, que es la tasa, punto y coma, número de periodos, todo tiene que estar en este caso es mensual, ¿no? Los números de periodos son mensuales, la tasa también debe de estar igual de forma mensual, y los pagos obviamente son mensuales, son de 650. Pagos 650. Pagos, voy a poner el signo menos para que esté positivo ya. Como vemos, el valor actual es casi la totalidad del valor razonable, ¿sí? En este caso, se puede considerar al inicio del arrendamiento, si vemos que el valor presente de los pagos mínimos, es decir, valor actual de esos pagos mínimos, es al menos casi la totalidad o sustancialmente la totalidad del valor del activo arrendado, se considera como un arrendamiento, en este caso financiero, ¿sí? Por lo que dentro del arrendamiento financiero, nosotros tenemos que, en este caso, vamos a leer. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario, es decir, quien usa el bien, reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como un activo y pasivos en sus estados de situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento si este fuera menor. En este caso, el valor actual o valor presente, como se llama aquí, es menor,
¿sí? Como dice, si este fuera menor, entonces aquí señala que se reconocerá en el estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable o al valor presente si este fuera menor. En este caso, como vemos que el valor presente es menor, se reconocerá a este valor, ¿sí? Obviamente que los pagos van a ser de 650, ¿sí? De forma mensual, pero el valor del activo, como aquí señala que se lo debe registrar como un activo y un pasivo. Ya vamos a ver cómo es el registro contable de este asiento, ¿sí? Y lo vamos a registrar al valor presente o valor actual. Pero para ello nosotros también debemos identificar una tablita como una tabla de amortización, porque también aquí se debe reconocer en este caso los intereses. Esa parte no está, pero en las diapositivas sí los vimos. En este caso, gastos financieros, ¿sí? Entonces, por lo que aquí las cuotas van a ser de 650, ¿sí? Las cuotas van a ser de $650. Pasamos primero las cuotas, ¿sí? La tasa de interés, en este caso vamos a calcular igual la tasa de interés. Bueno, antes de esto, vamos aquí a calcular el valor del capital, ¿sí? Capital, la capitalización, ¿sí? Ya, listo. Entonces, primero, ¿sí? El valor de las cuotas que van a ser 650, mensuales durante los 48 meses, como vemos la tablita de amortización, tenemos los 650, el interés igual sobre los saldos por el valor del saldo, por la tasa, a esta, en este caso la inmovilizamos para que tome el valor de esta tasa y arrastramos, ¿sí? Con respecto al capital, obviamente va a ser en este caso lo que es las cuotas menos el interés, ¿sí? Ese es el capital. Aquí, de igual manera, en el saldo, si vamos a ir disminuyendo el saldo con respecto al capital, las cuotas van a ser 650. El interés, de igual manera, vamos a ir a... Al final, si la tablita queda en cero, ¿sí? Entonces, con respecto a la tabla de amortización, primero consideramos el valor de las cuotas, ¿sí? Luego pasamos en sí el valor, en este caso del capital. Lo podemos poner de igual manera directamente acá, ¿sí? Entonces, este es el abono del capital. Que sí estaba bien. Ya. Entonces, el interés va a ser sobre los saldos, obviamente por el porcentaje. Y al final, obviamente nos debe dar la suma de los 31.200, que es la multiplicación de los 650 por los 48 meses, ¿verdad? Que vamos a ir pagando. Ahora, ¿cómo es el registro contable? Con respecto al registro contable, como señala aquí, primero vamos a copiarnos el formato. En este caso, debemos registrar como un activo, en este caso el activo es vehículos, y contra un pasivo, que será cuentas por pagar, ¿sí? Esto es desde el punto de vista del arrendatario, ¿sí? Vamos a poner el título según el punto de vista del arrendatario, ¿sí? Nosotros registramos el activo como señala, igual contra un pasivo. Entonces tenemos que nosotros
registrar por, en este caso, como señala aquí, va a ser por el valor presente, valor actual de los pagos mínimos, porque ese es el menor valor, y al compararlo con el valor razonable. Entonces, para registrar activo arrendado, ¿sí? ¿Por qué nosotros registramos el activo arrendado? ¿Por qué? Porque nosotros también nos podemos hacer uso, nos vamos a hacer uso de la depreciación, ¿sí? Entonces, vamos a realizar el registro, gasto, depreciación, a depreciación, ¿sí? En este caso vamos a calcular la depreciación, esto dividido para 5 años de vida útil, que me da la depreciación anual, y eso lo dividimos para 12, para obtener la depreciación mensual, ¿sí? Aquí simplemente tenemos lo mismo, ¿sí? Entonces la vida útil señalaba que era de 5 años, tenemos la depreciación mensual dividido para 12, la depreciación anual, ¿sí? Ahora nos falta el asiento del pago, ¿verdad? Insertar. Entonces, vamos a realizar el pago mensual de igual manera. Vamos a incrementar más. Ya. Entonces, vamos a hacer el registro del pago. Sale bancos, ¿sí? En este caso, como registramos, así sale bancos, estamos pagando los 650, el valor de la cuota, ¿sí? Ahora registramos gastos financieros, va a ser el valor de los intereses, que señala que están acá, ¿verdad? Y saldamos, seguimos saldando las cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, que va a ser el abono del capital, ¿verdad? Y al sumar estos dos nos tiene que dar los 650, ¿sí? Entonces, este es para registrar el pago mensual del arrendamiento, ¿sí? Entonces, como señalaba ahí en las diapositivas que vimos, vamos a ver si encontramos arrendamiento financiero. El reconocimiento de los ingresos, eso es de parte de los arrendadores. Los arrendadores reconocerán en su estado de situación financiera el activo que mantengan en arrendamiento y los presentarán como una partida por cobrar por un importe. Arrendatarios, los arrendadores. No tenemos aquí. Vamos a ver en el guía. Vamos a ver. Arrendatario. Ustedes pueden ver. Arrendamiento financiero. Entonces, con respecto al arrendatario. Vamos a ver. Arrendatario. Ya, este es al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, lo que ya leímos. El valor presente
Aquí está. Un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Un arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se incurre. Entonces aquí vemos las cargas financieras y después con respecto a la deuda viva, entonces está por separado, ¿sí? Con respecto a los gastos financieros, las cargas financieras y con respecto a la deuda viva, en este caso, el valor del abono del capital. Y contra bancos, si el pago de los 650 de forma mensual. Eso es con respecto desde el punto de vista del arrendatario. Ahora, con respecto desde el punto de vista del arrendador, con respecto al arrendador, y de igual manera el arrendador creo que va a ser diferente. Con respecto al arrendador, ya, con respecto a las cuentas por cobrar por parte, en este caso, perdón, con respecto desde el punto de vista del arrendador, vamos a insertar, poner contabilización desde el punto de vista del arrendador. Un arrendador reconocerá en sus estados de situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentan como una partida por cobrar. Sí, entonces dice que señala que se debe reconocer como cuentas por cobrar el valor, en este caso a valor presente de los 22,000. Y aquí puede ser contra cuentas por pagar o puede ser contra bancos. De igual manera, luego se va saldando, eso no hay 22,000, ¿sí? Y entonces, como señala aquí, un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por cobrar. Ya, entonces, ese es el activo que mantiene como arrendamiento financiero y se presenta como una partida de cuentas por cobrar. Ahora, ya para el cobro, ¿sí? Se salda lo que es cuentas por cobrar, intereses ganados contra bancos, lo que recibe, ¿sí? Entonces aquí es para registrar el cobro del arrendamiento. Aquí es para registrar, en este caso, activos por arrendamientos financieros, ¿sí? Entonces aquí cuentas por cobrar, de igual manera, en una tabla de amortización, vendrá el valor del abono del capital, en intereses ganados, el interés que se calculó, y recibe obviamente la suma debe dar a los $650 que debe recibir mensualmente, ¿sí? Este cobro del arrendamiento del vehículo, arrendamiento financiero, ¿sí? Entonces, esa es la forma de reconocer, y realizar el reconocimiento desde el punto de vista del arrendatario y del arrendador con respecto al arrendamiento financiero. A partir, claro está, utilizando la tabla de amortización como señala de igual manera, estamos viendo en la guía tributaria, ¿sí? Señala que un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente. Como vemos aquí, el arrendatario, las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente, ¿sí? Y va el valor del pago, ¿sí? Como señala aquí. Un arrendatario también depreciará un activo
arrendado bajo un arrendamiento financiero de acuerdo con la norma contable correspondiente para ese tipo de activo. Estamos de igual manera desde el punto de vista del arrendatario, como ven aquí, ¿sí? La depreciación, estamos calculando la depreciación y también estamos registrando, reconociendo como un activo y a la vez un pasivo, ¿sí? Este pasivo, una vez que se va pagando mensualmente, se va saldando. Y de igual manera, con respecto al arrendatario, señala que se debe reconocer como cuentas por cobrar y de igual manera, una vez que yo voy cobrando, esta cuenta por cobrar se va saldando, ¿sí? Y de igual manera, con respecto a bancos, voy al final a recuperar los 22.900, perdón, en este caso, con respecto a bancos, los 31.200 más los intereses, obviamente. Claro, claro está, considerando que en la cuota, el valor del pago son $650 que va a recibir en este caso el arrendador, ¿sí? Es lo que va a pagar el arrendatario. Con respecto al operativo, ustedes pudieron observar que no hubo mayor complejidad porque simplemente se registra en este caso los gastos de arrendamiento contra bancos y desde el punto de vista del arrendador lo que hace es cobrar esto como ingresos y contra bancos. Aquí no se necesita cargas financieras como señala el arrendamiento financiero. Simplemente como señala aquí, como un gasto de forma lineal. Se reconoce de parte del arrendatario como un gasto de forma lineal y con respecto al arrendador se reconoce en los resultados sobre la base lineal a lo largo del arrendamiento. Entonces se va a reconocer los $650 mensuales a lo largo del arrendamiento. Este archivo será subido al aula virtual para que lo puedan analizar de igual manera. Hasta aquí el video con respecto a la aplicación de la NIC 17.